Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de México. Este lunes un hombre disparó contra turistas en el complejo arqueológico de Teotihuacán antes de acabar con su propia vida. Aunque las motivaciones de este ataque están siendo investigadas, se da este ataque en un contexto de cuestionamientos a la capacidad del gobierno de solucionar el problema de la seguridad en el país, ¿no? Y se acerca, digamos, estamos a poco tiempo del inicio del Mundial en México. Para analizar este tema nos acompaña Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Óscar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Asael, más que las circunstancias de este ataque, lo importante es el contexto en el que se da el ataque a estos turistas. Sin embargo, vamos a ver los hechos porque es interesante saber cómo se ha producido este hecho, que no es algo muy común en México. No se trata pues de un ataque del narcotráfico o algo con motivaciones políticas claras, ¿no? Coméntanos, por favor, cómo es que se da este atentado contra turistas en las ruinas de Teotihuacán. Sí, primeramente, como bien lo mencionas, es un hecho prácticamente aislado porque sucesos así no se han suscitado en México. No obstante, yo quiero hacer señalamiento desde el contexto que pasa con esta persona, porque lo dijo abiertamente en una grabación que aparece por uno de los turistas extranjeros, me parece que era europea, lo grabó en infraganti mientras esta persona estaba sometiendo y dándoles órdenes a las personas que tenía prácticamente reprimidas, y en donde este individuo les dice que ese tipo de rituales se hacían en México como sacrificio y que ahí no tenían que ir ningún extranjero a ir a tomar fotos. Pero yo quiero ser muy preciso con lo siguiente. Desde la presidencia de López Obrador con Claudia Sheinbaum se han dedicado a utilizar lenguaje xenófobo contra los extranjeros. Es decir, un nacionalismo tan entero en decir que los extranjeros son nuestros enemigos y nosotros tenemos que proteger a nuestra propia patria, tal vez parafraseando, o lo dicen con otras palabras. Entonces, ahí están las consecuencias de eso. Y yo me hago responsable de las palabras que estoy diciendo porque va completamente relacionado a raíz también de los comentarios que se han venido esbozando en redes sociales, donde qué bueno que le hicieron esto a los mexicanos. Sí, además lo que dices es bastante interesante, ¿no? Porque digamos que los dos gobiernos de Morena han tenido un discurso en el que se tergiversa la historia del país, en particular la conquista, ¿no? Se reivindica bastante al imperio mexica, lo cual es bastante importante, es parte del nacionalismo y el patriotismo mexicano, pero se omite que o se invisibilizan a los pueblos, ¿no? Que se aliaron a los conquistadores españoles en la captura y en la toma de Tenochtitlán, ¿no? Y se reivindica pues una visión patriotera de la historia que en verdad, en vez de unir, ¿no? Y reconocer los aspectos que tienen en común los mexicanos, la cultura que surge a través de ese proceso histórico, lo que hacen es promover un discurso histórico que lo que hace es dividir y polarizar a la sociedad. Y es algo típico de los diversos movimientos indigenistas que existen en Hispanoamérica. En ese sentido, se ha visto pues a la presidenta realizando cultos a la tierra o rituales típicos, ¿no? No tienen una visión pues en la que se reivindique la religión, digamos, imperante en México, que es el catolicismo, y se sataniza una parte de la historia, un sector. Incluso se rebautizó el árbol de la noche triste como árbol de la victoria, ¿no? Y en esto se enmarca pues este discurso que nos hace acordar de esta persona que en realidad las motivaciones no están claras, pero es un acto terrorista, atacar de manera indiscriminada a turistas y con el discurso que señalabas. ¿Qué piensas de esta visión de la historia promovida por el oficialismo en México que podría, en condicional, tener repercusión en las acciones de este hombre? Es completamente erróneo porque nosotros sabemos que ante la historia la homogeneidad de las culturas nos ha permitido como mexicanos desarrollarnos. Debemos de entender que cuando también entran bienes y servicios y personas de otro país nos ayudan, no siempre en el contexto de lo malo, porque sí, así ha llegado a pasar competencias desleales, pero es algo que se tiene que atender con política pública. Pero aquí lo importante es que nuevamente, repito, homogenicemos las culturas de lo bueno que han traído también los extranjeros para nuestro país.
Y en ese sentido, lo que a mí me preocupa mucho es que siguen con este discurso de que aquí los extranjeros son los malos, ¿no? O sea, digo, no es ninguna verdad al aire cuando yo estoy diciendo que también los mismos mexicanos tratan muy mal a las personas migrantes que vienen de otros países, incluyendo los peruanos. Fíjense nada más ustedes, la ONU ya también investiga completamente a México por casos de lesa humanidad y tiene los focos rojos con carpetas de investigación y las que más abundan en todo el planeta por el caso de México. Recordemos, además de lo que está pasando con lo que pasó aquí en Teotihuacán, es que también se emitieron 2 advertencias por parte de la Embajada de Canadá y de Estados Unidos para que sus paisanos, para que sus connacionales no vengan aquí a México. ¿Por qué? Porque están diciendo que no hay como tal mecanismos para poder salvaguardar su estancia o su vida personal en este caso, porque también lo que veíamos en las imágenes es que no hay ningún tipo de seguridad y ahí en Teotihuacán tardaron más de media hora en tratar de abatir a este personaje que por últimas él se trató de quitar la vida según la fiscalía, pero por otra parte también la Fiscalía del Estado de México dice, es que lo hizo con intenciones del más allá. Así tal cual, literalmente lo dijo, lo hizo con esas intenciones porque del más allá le dijeron para que él actuara de esa forma contra personas extranjeras. Y también en los videos se ve que deja salir a 2 personas, pero que traían la playera de la selección de fútbol mexicana, solo y únicamente en ese contexto. Entonces prácticamente está correlacionado que iba contra los extranjeros. Ahora, mencionabas el tema de hechos de violencia o de hostilidad contra ciudadanos peruanos en México. ¿Esto se debe a los problemas diplomáticos que han existido entre los dos países o tiene otras motivaciones? No, desde luego que los problemas diplomáticos yo lo voy a hacer a un lado en cuestiones políticas, pero no nada más los peruanos, sino los salvadoreños, hondureños, personas que quieren pasarse aquí por Bélice hacia la península de Yucatán, han sido duramente maltratados. Documentales sobran de cómo tratan a estas personas y además la justicia mexicana, por un lado salen en los videos los políticos del oficialismo dándole la bienvenida, pero por otro lado los castigan severamente. En ese sentido, pues bueno, hay un doble rasero, una hipocresía, porque nosotros como mexicanos nos están diciendo que hay que maltratar a los extranjeros, pero también por otra parte se quejan mucho de la emigración que pasa y cómo nos tratan allá en Estados Unidos. Vaya, qué incongruencia, claro. Pero sí, lo de Perú yo lo dejo a un lado en términos políticos. Ahora, ¿qué impacto está teniendo este atentado, este ataque contra personas inocentes en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo han tomado? ¿Qué discurso han adoptado a raíz pues, de estos hechos? ¿Cómo les está afectando? Si es que les afecta. Y es que les afecta correctamente, pues han utilizado nuevamente el discurso de que es que quieren atacar a Morena, porque así se siente aludida la presidenta, es que quieren atacar a Morena y por eso la oposición nuevamente hace estos señalamientos. Y por otro lado también todo el discurso está emanado en decir que las personas que están criticando este tipo de hechos, la desaparición que pasó, bueno, el feminicidio que pasó recientemente con una chica que se llama Medit, lo relacionan con que somos carroñeros por alzar la voz en ese sentido. Pero por otra parte, las encuestas de popularidad por parte de los gobernantes del oficialismo en diversos municipios y estados están cayendo abruptamente. Yo sí lo puedo decir en este momento que Morena prácticamente por esta red de inseguridad, a pesar de los logros que hayan dicho el secretario Harfuch, va a perder la mayoría calificada en el Congreso. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. En el bloque anterior estábamos analizando el discurso político, digamos, promovido por el oficialismo, que tiene repercusión en, digamos, actos de hostilidad hacia extranjeros migrantes en el país. Este discurso coincide
con un contexto de inseguridad y un atentado, digamos, un atentado terrorista, ¿no? No se saben las motivaciones, pero es un ataque contra civiles inocentes por parte de un hombre armado en el complejo turístico arqueológico de Teotihuacán. Nos comentabas, Asael, en el bloque anterior, digamos, las reacciones en el Parlamento mexicano, en el Congreso. ¿Podrías precisarnos qué otras medidas, qué medidas o qué posición ha adoptado la oposición en este contexto? Sí, la oposición, yo aquí lo puedo decir claramente, creo que el que más ha alzado la voz y ha sido muy congruente en ese sentido con sus palabras es el senador Ricardo Anaya. Ricardo Anaya habló directamente que no es un caso, además de lo que acaba de pasar. ¿De qué partido es, perdón? Al principio ¿De qué partido? Del PAN, Partido Acción Nacional. Okay. Entonces, en ese sentido, lo que decía Ricardo Anaya es que si bien esto es un caso aislado, como yo lo comentaba al principio de la entrevista, es algo que se vive diariamente con los mexicanos. No, ya es prácticamente nuestra vida diaria lo que está pasando con esta inseguridad. Tenemos alrededor de 134,000 desaparecidos que no los están vinculando con homicidios. Y además, dio carpetazo también la misma presidencia en desaparecer 43,000 personas porque dicen que no tenían los requisitos o la documentación para seguir investigándolos. Entonces, ahí es lo que sucede. Por un lado tenemos el cinismo de los gobernantes, por otro lado también estamos viendo que la oposición no está reaccionando de manera más que, salvo este senador y por parte de Acción Nacional, a los reclamos justos que se le está haciendo al oficialismo. Pero por otra parte el oficialismo está saliendo a decir que esto es carroña política para poder acaparar puestos políticos. No es así, es algo que los mexicanos están exigiendo y yo lo puedo ver día a día en las cuestiones, en los círculos políticos de cómo se les está reclamando ya con más fuerza a Morena. Ya es algo que verdaderamente le viene bien al país porque es algo que ha pasado en México. Somos muy tímidos para reclamar. Asael, ¿por qué es tan difícil incomodar a Claudia Sheinbaum en las mañaneras? ¿Por qué es extraño? Cuando se da es noticia. Por una parte, y esto es una verdad absoluta, es que prácticamente ya tiene coactado a todos los reporteros que van a la mañanera. Por ahí, aquí se les dice de manera despectiva como chayoteros. Les hacen preguntas a modo y las personas que verdaderamente van de medios, no específicamente de la oposición, sino medios que quieren hacer un reclamo justo por parte o como voz de la ciudadanía, apenas si les dan la palabra. Hay más o menos como 2 reporteros, no recuerdo el nombre de uno que ahorita está como en tendencia y otra reportera que se llama Reina. Siempre le hacen preguntas incómodas a la presidenta, pero no diario le dan la palabra a esta periodista. Entonces, lamentablemente están en la mañanera, le cierran los micrófonos y por otra parte, toda la maquinaria oficialista de comunicación es prácticamente imposible poderla coactar. Entonces, lo único que nos queda a los mexicanos son las redes sociales y por otra parte, lo que se está haciendo ya de manera muy activa es cerrar calles. Ahora, por otra parte, Asael, Amnistía Internacional ha emitido un informe titulado Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en este informe alertan acerca del impacto que están teniendo las reformas de Morena en el funcionamiento del Estado en materia de derechos humanos. ¿Podrías señalarnos el impacto que han tenido pues, las diversas medidas de la denominada Cuarta Transformación? Pero por supuesto, aquí lo primero yo me quiero enfocar en lo económico. Prácticamente ahorita se está negociando el Tratado de Libre Comercio y lo que está exigiendo Estados Unidos, y además de demócratas y republicanos, es que se garantice la seguridad pública de sus ciudadanos y de las empresas que vengan a invertir, o en todo caso van a deshacer el TEMEC, algo muy importante para nosotros porque representa el 80% de las exportaciones o del comercio exterior que tiene México con el resto del mundo. Por otra parte, lo que está pasando políticamente, se los acabo de comentar, prácticamente Morena perdería la mayoría calificada. Pero en la ciudadanía, en términos de ciudadanía, yo no me he cansado de repetir en este espacio que los tiene coactados, pero por el presupuesto público. Lo que está haciendo en este momento la presidenta es darle órdenes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para seguir dando transferencias a todas estas personas que han sido alimentadas por violencia, por parte de grupos criminales y del narcotráfico. Así lo quiere solucionar una nueva política de seguridad. No se ha visto ni se ha mandado alguna iniciativa al Congreso. Lo que ellos siempre van a referir es que vamos a apoyarlos con dinero y las personas desafortunadamente, y así lo voy a decir como decía Hayek,
que tienen menos valores sofisticados caen en esa trampa, le compran el discurso al gobierno, estiran la mano y reciben el dinero. Ahora, en este contexto de inseguridad, la Guardia Nacional de México tiene un papel bastante importante. ¿Podrías explicarnos la naturaleza de este cuerpo del orden? ¿Son ejércitos, son policías, son una fusión de ambos? ¿Desde cuándo existen y qué papel y qué relevancia han cobrado en los últimos años? Sí, lo que pasaba antes es que teníamos una policía que se llama federal. Prácticamente estaba cuidando todas las carreteras en México. Inclusive, por testimonios es que sí se le respetaba como tal, pero cuando llega Morena, a esa policía federal la fusionan con la Guardia Nacional, con la famosa militarización, una iniciativa que se envió y se discutió mucho en la Cámara de Diputados en 2022. Se aprobó hasta apenas el año pasado con la aplastante mayoría de Morena. Y efectivamente fusionan a toda la policía de proximidad con todos estos agentes militarizados que son de letalidad. Entonces, imagínense ustedes, un militar está entrenado para la letalidad, para recibir órdenes, y la proximidad por parte de los policías no es así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Una Guardia Nacional que prácticamente vaya a matar o una policía que nos vaya que nos cuide, vaya, del crimen organizado? Y en ese sentido, pues no ha funcionado bien. La Guardia Nacional tiene múltiples acusaciones en derechos humanos, de carpetazos, de reclamos por parte de la ciudadanía, y la titular, Padierna, se le reclamó recientemente, la semana pasada en el Senado, de que más del 99% de estas quejas le han dado carpetazo. Una lástima. Entonces, Asael, ¿se podría concluir que a raíz del rol protagónico que ha tenido, que ha cobrado la Guardia Nacional, se ha militarizado el orden en México? ¿Y qué impacto está teniendo esto? Sí, lo que pasa es que efectivamente la Guardia Nacional, a pesar de que se dice que tiene ya un entrenamiento militar, al momento de enfrentarse, como debe ser su deber, contra las fuerzas del crimen organizado, se ha documentado cómo ellos salen huyendo. Es una vergüenza. Hasta por medios internacionales han dicho que esta Guardia Nacional prácticamente le tiene miedo a hacer su chamba por una parte, y por otra, lo que también se ha documentado mucho en redes sociales es que se dedican a la extorsión en las carreteras. Hay muchísimas quejas sobre lo que está pasando y además no las cuidan. Entonces, en ese sentido, no ha servido mucho la Guardia Nacional. Prácticamente es un cuerpo policial militarizado que no le ayuda a la ciudadanía, y todo está recayendo nuevamente en los mismos militares. Entonces, como tal, la Guardia Nacional no es un ejemplo de seguridad para el país. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México, acompañados por Asael Polo. Asael, se viene cuestionando la designación de nuevos consejeros del INE, esto es el Instituto Nacional Electoral de México. ¿Podrías comentarnos cuáles son los principales cuestionamientos a estas designaciones? Desde luego, el principal cuestionamiento que viene desde el Senado, donde la oposición ha ganado terreno mediático para hacer la crítica contra diversas actuaciones del Ejecutivo Federal, es que los nuevos consejeros están completamente alineados al oficialismo. ¿Y en qué sentido? Prácticamente sucedía como la reforma judicial, donde ponían en una tómbola, y en este caso son 5 personas alineadas al oficialismo, y de ahí van a elegir una sin tema de poder discutirlo dentro de las mesas por parte del Congreso con la misma oposición. Prácticamente los eligió Morena. Y por otra parte, si anteriormente los consejeros estaban prácticamente dando veredictos a favor de Morena y en contra de la oposición, no me quiero imaginar lo que va a suceder en los próximos comicios de 2027. Y aquí quiero hacer referencia a lo que está pasando con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra de la Vega. Lo que está pasando en este momento es que todo tipo de queja, haciendo alusión de que ella está haciendo precampaña por salir a las calles prácticamente a tapar baches, la tienen en la mira completamente el INE. Y se va a resolver. Yo
prácticamente como lo dicta la ley, en unas 3 semanas para poderla juzgar. Inclusive están pidiendo un juicio de desafuero para que deje de ser alcaldesa. Tan grave está pasando. Si eso pasaba con los anteriores, yo creo que en este momento se va a agravar la situación. Y eso es definitivamente una evidencia del deterioro de la democracia en el país, ¿no? Que en nombre de la democracia se viene deteriorando, ¿no? En nombre de la democracia se hace esta reforma judicial. Y en este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido en una cumbre en Barcelona, España, con líderes de izquierda. Y esta cumbre se llama Cumbre por la Democracia, cuarta cumbre por la democracia, ¿no? Y en esta cumbre por la democracia, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado a favor del régimen cubano, ¿no? Y cito, dijo, quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. ¿Qué piensas de que se reúnan en este foro mandatarios que están alineados y que son favorables a regímenes antidemocráticos y que además el foro se llame Por la Democracia? Una completa ridiculez, lo voy a decir en ese sentido, porque está defendiendo a dictaduras como Cuba, defendió a narcoestados como Venezuela, pidió también, y así lo voy a decir, porque la presidenta agarró un cartel diciendo que ojalá, estamos contigo, Cristina Kirchner, de Argentina, con una persona sumamente corrupta que está encarcelada, está pidiendo que saquen a los corruptos, y por otra parte es muy temerario lo que está haciendo, porque está pidiendo no militarización, pero con Cuba, a pesar de las tensiones en negociaciones que tenemos en comercio internacional con Estados Unidos. Entonces, prácticamente yo sí tengo la expectativa de que Estados Unidos va a tomar represalias, sobre todo, como siempre lo hace, que en términos de aranceles. Y por otra parte, pues bueno, yo quiero hacer mención de lo siguiente, es que llega la presidenta de España y mandan un grupo de morenistas pagados a que les canten los mariachis a la presidenta, un puñadito de personas, pero quedó opacada completamente por lo que pasó con María. En la Plaza del Sol, que fue ovacionada por una multitud. Hay un gran contraste entre cómo fue recibida la presidenta Claudia Sheinbaum por 20 personas y la forma y la multitud que ovacionó y aplaudió a María Corina Machado. Tenemos el caso de una persona que, digamos, se alinea con regímenes dictatoriales y favorables a los regímenes dictatoriales, y una persona que ha sido perseguida en su país, ha tenido que salir de manera, digamos, escapando de alguna manera, siendo perseguida, ha ganado el Nobel y se opone a un régimen antidemocrático. Y ella no se ha, digamos, se ha incomodado cuando le han preguntado su opinión sobre María Corina Machado y ha dicho sin comentarios. Es correcto, se vio completamente cómo la gente sigue acochado y cómo la gente agarra por Morena, unas 20 personas exactamente, 20, 25, apenas si le cantan ahí los mariachis a la presidencia. Es tema de burla en México lo que pasó hoy en España, burla completamente, inclusive por parte del oficialismo. No, y bueno, definitivamente la historia pondrá a cada personaje en el lugar que le corresponde. Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Bueno, el gusto es mío, Oscar, y un saludo a toda la audiencia de TVL en español. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.